Con el comienzo del año también ha sido noticia el secuestro de más de 30 migrantes en México, en la frontera con los Estados Unidos. Eran trasladados en un micro, fueron abordados por sujetos secuestrados y finalmente en el día de ayer se confirmó que fueron rescatados y esa es la buena noticia. Sin embargo, esto abre un nuevo debate o más bien un nuevo capítulo en el peligro o los peligros que enfrentan los migrantes, las situaciones a las cuales están expuestos y esta modalidad que dicen los especialistas va en aumento, el secuestro de migrantes principalmente allí en la frontera, zona fronteriza entre México y los Estados Unidos. José María Ramos es especialista en fronteras y relaciones entre México y los Estados Unidos y muy amablemente ya está en contacto con nosotros. Buenos días, Agustina Sciori, los saludas de la Argentina. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Igualmente, gracias por su tiempo. Bueno, la información entonces de último momento es la liberación y el rescate de estos migrantes, ¿no? Así es, efectivamente, el día de ayer fueron liberados Ujú. y es una región muy compleja porque hay que recordar que en el estado de Tamaulipas en los últimos años ha habido una incidencia delictiva muy fuerte, hay actividades de narcotráfico por los vínculos con los Estados Unidos y sobre todo hay un conflicto entre dos grupos delictivos que tratan de generar algunas acciones delictivas contra los migrantes. Ese es básicamente el contexto de esa región. Claro, claro. Ahora, la cuestión de los secuestros, puntualmente tiene una intencionalidad económica, es decir, pedir un rescate, ¿ese es el fin por el cual llevan adelante los secuestros? Sí, generalmente esa es la lógica delictiva, es decir, se trata de secuestrar a migrantes con Sí. la finalidad de que sus familiares que se encuentran generalmente en Estados Unidos puedan pagar el rescate. En otros casos es una pugna entre los grupos delictivos que tratan de generar un mayor posicionamiento con el tema. Por lo tanto, bueno, es una situación muy, muy lamentable que Ujú. afecta a grupos vulnerables. En este caso, tengo entendido que iban cuando menos 5 menores, es decir, adolescentes, niños y niñas, Claro, con lo cual, bueno, pues el nivel de impacto es muy alto. claro. Se desconoce, ¿no? ¿Cuál es el grupo que ha llevado adelante el secuestro? ¿Está identificado? Sí, son grupos que están vinculados de alguna manera con Z. Z se ha tenido bastantes años trabajando en esa región, tiene una disputa con otro grupo de Jalisco Nueva Generación. Por lo tanto, y ahí es lo que lo es muy crítico, ¿no? Porque lamentablemente serían las personas más vulnerables, en este caso migrantes de diferentes nacionalidades, de Venezuela, Honduras, tengo entendido que también había algunos de Ecuador, que son los más afectados por esta situación. Claro. A ver, usted dice, bueno, el objetivo es justamente económico y pedir un rescate. En realidad uno presume que se encuentran en una situación sumamente vulnerable, por eso también arriesgan su vida a la hora de, bueno, atravesar gran parte del territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos. Pero el rescate se lo piden a las familias que se presume están en los Estados Unidos y que tienen otro poder adquisitivo, porque si no, resulta, digamos, extraño pensar que quien está en esa situación tan vulnerable pueda llegar a tener su familia determinada cantidad de dinero que resulte lo suficientemente atractiva como para llevar adelante los secuestros. Sí, lo que sucede es que hay dos factores a considerar. Uno, por una parte, de que son personas que en la mayor parte de los casos quieren llegar a Estados Unidos y para lo Ujú. cual pagaron una cantidad que va desde 10,000, 15,000 dólares americanos. En segundo lugar, saben los grupos delictivos que esas personas, en la mayor parte de los casos, tienen familiares en Estados Unidos. Y con ese antecedente, lo que Claro. ellos tratan de generar es precisamente ese vínculo a partir del cual te secuestro y después me pagas una cantidad determinada. Ahora bien, el problema es que en algunos casos son dos recursos. El recurso para llegar a Estados Unidos, que es una cantidad que hemos comentado, Sí, pero también está el otro recurso por el cual te voy a liberar. entiendo. ¿Y en este caso trascendió si efectivamente fueron rescatados o liberados tras el pago de alguna suma de dinero? No se sabe esa situación. Lo que sí es interesante es que fue tal la visibilidad, no solamente regional y nacional, sino internacional, Mm. que generó, bueno, pues esta movilización a nivel internacional y sobre todo que eso genera que
Si siguen llevando a cabo esos hechos en esa región que es muy conflictiva, bueno, pues se visibiliza sus actividades, por lo cual hay una mayor vigilancia policial. Claro, Tamaulipas, ¿no? Es la región a la que usted hacía referencia y donde es uno de los puntos más peligrosos para los migrantes y donde operan bandas mafiosas. Así es, y hay que recordar también otro detalle importante. La frontera de Texas con México son cerca de 2.000 kilómetros aproximadamente. Por esa región, simplemente en el mes pasado, cruzaron cuando menos 70.000 personas con destino a los Estados Unidos. De ahí viene el debate y las críticas que ha hecho el gobernador Greta Abbott. De hecho, el día de ayer hubo una delegación de cerca de 60 representantes republicanos que fueron a atestiguar que desde el punto de vista de ellos existe una crisis de seguridad en la frontera, por lo cual hay que reforzar la frontera, etcétera. Ujú. Y el gobierno, en ese sentido, digo, el gobierno de López Obrador, ¿está tomando algún tipo de medidas para con estos grupos mafiosos que sacan provecho de la situación de los migrantes? ¿Hay algún tipo de operativo especial? Sí, aquí lo que sucede es que desde hace algunos años ha habido intentos bilaterales de reducir la actividad, por una parte, los traficantes de personas, Ujú. que son los actores clave de estas movilidades migratorias. Y en segundo lugar, vaya, pues lamentablemente existe una situación muy crítica, sobre todo en ese corredor que va desde la frontera con los estados de Veracruz, el Golfo de México, con destino a Estados Unidos, a la franja norte del país, que es una región muy conflictiva. Se han hecho algunos intentos, pero pues lamentablemente son los grandes retos que tiene el Estado mexicano. Cómo reducir la actividad de estos grupos delictivos vinculados con narcotráfico y que en otros casos generan algunos vínculos con actividades migratorias. Ujú. Hubo una reunión hace poco entre, bueno, el gobierno, representantes del gobierno de Joe Biden, encabezada por Anthony Blinken y paralelamente con Manuel López Obrador. ¿Hubo algún tipo de resolución, algún tipo de acuerdo de trabajo conjunto que ayude a mejorar un poco la situación? Sí, hay dos puntos importantes. Por una parte, tratar de atender las causas que generan estas movilidades, con lo cual hay que recordar que desde hace prácticamente 5 años, tanto México como Estados Unidos plantearon programas para atender estas causas. Sin embargo, bueno, pues ha habido una serie de problemas de recursos. En segundo lugar, yo creo que un gran reto que se tiene y que en parte fue abordado es fortalecer la corresponsabilidad migratoria de los países en la región. De hecho, la idea es que a fines de este mes haya una reunión en Washington, D.C. para abordar este tema. Y tercer punto fue, pues, tratar de fortalecer opciones migratorias más ordenadas, seguras y humanas para tratar de reducir esta gran movilidad humana. El problema de esto es que, mira, pues es que hay grandes incentivos para todos los actores involucrados. Por una parte, los propios traficantes de personas y por otro que, pues la mayor parte de los países reciben grandes remesas internacionales. México Ujú. es el segundo receptor de remesas internacionales con cerca de 65.000 millones de dólares anuales, solo superado por la India. Y los países de la región, pues también son beneficiarios, ¿no? Entonces, vaya, pues es muy complejo el tema porque hay implicaciones económicas, humanas, delictivas, etcétera. Bien. Muchas gracias por este contacto con nosotros, por la información que nos ha brindado. Ha sido muy amable. Encantado, muy buen día, hasta luego, Hasta luego. adiós.